clase pasada aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad de la diferencia. El límite de la diferencia es la resta de los límites. Para el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a, siempre que el límite de g de x cuando x tiende a sea diferente de 0. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Para el límite cuando x tiende a de f de x elevado a k es igual al límite de f de x cuando x tiende a todo esto elevado a k. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Para el límite cuando x tiende a de k elevado a g de x es igual a k elevado al límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, siendo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. Si el índice n es par, debe ser límite de f de x cuando x tiende a mayor que 0. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Para el límite, cuando x tiende a del logaritmo en base k de f de x,
va a ser igual al logaritmo en base k del límite de f de x cuando x tiende a a. Existen otras propiedades de los límites que se derivan de estas. Sin embargo, tocaremos en esta y otras clases las propiedades que hemos mencionado. A continuación, realizaremos ejemplos de algunas de estas propiedades para ver su aplicación y explicación de cómo desarrollarlas. Al mismo tiempo, mostraremos la forma general de expresarlas, propiedad de sustitución directa o límite de una constante. Tenemos aquí el límite de una constante k cuando x tiende a a va a ser igual a k. Es decir, que si en caso yo tengo que el límite de 6 cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 6. Es decir, que la misma k que aparece junto al límite va a ser igual a ese mismo valor. Por ende, el límite de 6 cuando x tiende a 2 será 6. Para el caso de la propiedad de sustitución directa, nos dice que si el límite de f de x cuando x tiende a a va a ser igual a f de a. Es decir, que si tenemos el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3, esto va a ser igual, vamos a sustituir donde esté la x directamente por el valor que nos dan acá. Es decir, que será ahora 3 multiplicado por el valor de x, que es 3, más 1. Esto nos dará como resultado 3 por 3, 9, más 1 será igual a 10. Entonces, el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3 va a ser igual a 10. En nuestra clase anterior, iniciamos el estudio de las propiedades de los límites. Vimos la propiedad de la suma, propiedad de la diferencia, propiedad del producto, incluido el producto de un múltiplo constante, propiedad del cociente, límite de una constante y la propiedad de sustitución. Realizamos ejercicios relacionados a estas propiedades. Sin embargo, en el día de hoy vamos a adentrarnos aún más en estos ejercicios de las propiedades que ya vimos y trabajaremos las propiedades de raíz y potencia de los límites. Bien, chicos, resolvamos ejercicios variados que incluyan en su desarrollo las propiedades de los límites que ya conocemos. Ahora desarrollaremos un ejercicio que tiene que ver con la propiedad de la suma, pero también vamos a ver otros elementos agregados en la resolución del mismo. Dice, sabiendo que el límite de f de x más x a la 2 cuando x tiende a 2 es igual a 9. Vamos a hallar el límite de f de x cuando x tiende a 2. Para esto, recordemos que la propiedad del límite dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Por ende, podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x más, tenemos aquí x a la 2, entonces será el límite de x a la 2. Límite de x a la 2 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 9. Decimos entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x más, sustituimos ahora el límite de x a la 2 cuando x tiende a 2. Recordemos que tenemos una propiedad de sustitución y donde aparece la x, colocaremos ahora un 2. Entonces decimos 2 en lugar de x elevado a la 2 es igual a 9. El límite entonces de f de x cuando x tiende a 2 más 2 a la 2 es 4 igual a 9. En este momento vamos a transferir el 4 positivo que tenemos en el primer miembro al segundo miembro junto con el 9, pero cambiando el signo. Entonces decimos que el límite
cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 9 y el más 4 viene ahora como menos 4. Entonces finalizamos diciendo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 9 menos 4, 5. Ahora resolvamos otro ejercicio, pero que tiene que ver con la propiedad de la diferencia. Y tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3, es decir, que el valor de este límite es 3, y que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 4. El valor del límite de g de x es 4. Nos dice que encontremos el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a 2. Recordemos que la diferencia de dos funciones es la diferencia de los límites. Así que vamos a decir ahora que el límite de f de x cuando x tiende a 2 menos el límite de g de x también cuando x tiende a 2. Esto va a ser igual y ahora sustituimos los valores de los límites. Para f de x tenemos 3 menos, porque es la diferencia, y para g de x tenemos el valor de 4. Esto entonces es igual a menos 1. Habiendo desarrollado ejercicios de las propiedades que vimos en la clase anterior, pasemos ahora a explicar dos nuevas propiedades. Propiedad de la función potencial. El límite de una función elevada a un exponente, la función, va a ser igual al límite de la función cuando x tiende a todo eso elevado acá. Es decir, que ahora el exponente o la potencia va a afectar al límite completo. Nos piden calcular el límite cuando t tiende a 2 de t a la 2 menos 2 sobre t a la 3 menos 3t más 5, todo esto elevado al cuadrado. Eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 2 de t a la 2 menos 2 sobre t a la 3 menos 3t más 5, todo esto elevado al cuadrado. Eso a su vez es igual. Sustituimos ahora donde quiera que aparezca la variable t, tanto en el numerador como en el denominador, por 2. Y decimos ahora que eso es igual a 2, el valor de t, elevado a la 2, menos 2 sobre t a la 3, y t es 2, elevado a la 3, menos 3 multiplicado por 2, que es el valor de t, más 5, todo esto elevado al cuadrado. Resolvamos ahora cada una de las potencias y reducimos también los términos. Decimos ahora, abriendo paréntesis, 2 elevado a la 2 es 4, menos 2 sobre 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2, sería 8, menos 2 por 3 o 3 por 2 es 6, más 5. Todo esto elevado a la 2. Es igual. Resolvemos nuestro numerador y nuestro denominador. Decimos 4 menos 2 es 2, sobre 8 menos 6 es 2, y 2 más 5 sería 7. Esto elevado al cuadrado. La potencia de una fracción nos afecta tanto al numerador como al denominador. Así que vamos a decir ahora que eso es igual a 2 por 2 es 4, dividido entre 7 por 7, 49, y es nuestro resultado final. Imagina que te encuentras escuchando un programa de radio o música, o hablando con una persona por teléfono, viendo la televisión, cocinando un paquete de palomitas en el microondas, contemplando los colores de una flor, tomando el sol o surfeando en la playa.
Cualquiera de estas actividades que realices estarán determinadas por las ondas. Pero no todas las ondas son buenas, algunas causan destrucción, como las ondas sísmicas, de terremotos y tsunamis. ¿Cómo definiríamos una onda? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como aire, agua, un trozo de metal, el espacio o el vacío. O también se define como una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia transfiriendo energía de un lugar a otro. Ahora veamos lo interesante de este tema. Las ondas son uno de los fenómenos físicos fundamentales de la naturaleza. Por ejemplo, ondas de luz con características y propiedades fascinantes que dan origen a fenómenos naturales como los colores del cielo, de las nubes, del arco iris. Ondas de radio con todas sus implicaciones e importancia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en radio comercial AM y FM, de seguridad policíaca, de navegación marítima, de televisión satelital o cables, y para sistemas de posicionamiento global o GPS. Un tipo especial de propagación de ondas son las observadas en la superficie del agua y las ondas generadas por sistemas láser en óptica, las cuales exhiben fenómenos ondulatorios. Clasificación de las ondas. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos, según la dirección de vibración de las partículas y de la propagación de la onda. ¿Has tirado alguna vez una piedra en un estanque? Te habrás fijado en que se producen una serie de ondas que se propagan concéntricamente desde el punto donde cae la piedra, alejándose de él. La piedra ha producido una perturbación en las moléculas sobre las que ha caído, haciéndolas vibrar, transmitiendo estas la vibración a sus moléculas vecinas y así sucesivamente. Podemos, por tanto, decir que una onda es una vibración que se propaga. En este caso, la perturbación es vertical y la propagación de la onda producida es horizontal, es decir, ambas son perpendiculares. Si la vibración es perpendicular a la dirección de propagación, tendremos una onda transversal. En otros casos, como en las ondas sonoras, la propagación de la onda se produce en la misma dirección que la perturbación. Decimos entonces que tenemos una onda longitudinal. Según la dimensión de propagación de la onda, estas son unidimensionales, las que se propagan en una sola dimensión. Ejemplo, la vibración de una cuerda. Bidimensionales, las que se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo, la onda en la superficie del agua. Tridimensionales, las que se propagan en tres dimensiones. Por ejemplo, la luz y el sonido. Según el medio que necesitan para propagarse, las ondas pueden ser mecánicas. Necesitan para propagarse a través de una materia. Ejemplo, el sonido, las olas del mar. Electromagnéticas. No necesitan medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. Por ejemplo, la luz y el calor radiante. Partes de una onda. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta. Es el punto máximo en la ondulación. Valle. Es el punto más bajo de una onda, lo contrario de la cresta. Período. Es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T. Una de sus fórmulas es T igual a lambda entre B.
donde v es igual a velocidad y se mide en metros por segundo. Lambda es igual a la longitud de onda, que se mide en metros. Y t es el período y se mide en segundos. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Es la propagación de una onda por un medio. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. Si en el recorrido de un rayo de sol, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio, sucederán dos cosas. 1. Parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. 2. Al mismo tiempo, ese haz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos. A eso se le llama reflexión. La ciencia ha permitido describir y definir dichos sucesos lumínicos. La velocidad de la luz puede modificarse al pasar de un material a otro que tenga densidad distinta. Por ejemplo, si el medio al que ingresa la luz es agua, su velocidad disminuye, pero si pasa de un medio más denso a uno menos denso como el aire, aumenta. Dichos cambios de velocidad se acompañan de una flexión, que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. Este fenómeno es llamado refracción. Veamos esta imagen. El lápiz se ve quebrado debido a la refracción de la luz. Ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de onda cortas son hasta 4 veces más dispersadas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Veamos en la imagen. Algunos ejemplos de dicho suceso lumínico están presentes en la manera en cómo funcionan algunos instrumentos ópticos, como lentes de microscopios o telescopios, los cuales cambian la trayectoria de la luz y aumentan el tamaño de las cosas. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, con esta frase se puede explicar la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, según las condiciones moleculares del material al que llega, su textura y el ángulo de incidencia lumínica. ¿Qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Esta se divide en reflexión difusa. Se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Reflexión especular o regular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La visión de nuestro entorno es gracias al fenómeno de reflexión. A excepción de una fuente lumínica, en la oscuridad, los objetos son invisibles al ojo humano. Al iluminarlos por una fuente lumínica como el sol, los rayos se reflejarán en la superficie y mostrarán detalles como su tamaño y forma. Este tipo de reflexión obedece a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión.
establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Veamos algunos ejemplos de reflexión. Formación de imágenes en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual. La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. La imagen está derecha igual que el objeto, sin embargo, experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Calculemos lo siguiente. ¿De qué tamaño debe ser el espejo para que la persona se vea de cuerpo completo? Lo primero que sabemos es que la imagen se encuentra a una distancia del espejo D y que el hombre mide una altura H. Ahora, si observamos el triángulo P'D'B es semejante al triángulo formado por la altura H, la distancia del objeto a la imagen y la hipotenusa, o sea, OP, P'. Así, la proporción de los lados nos queda X sobre D es igual a H sobre 2D. Si despejamos a X, tendremos que X es igual a la altura dividido entre 2. Por lo tanto, el espejo debe tener un tamaño mínimo igual a la mitad de la altura de la persona, de manera que se pueda ver de cuerpo completo. Ahora practica con el simulador FET, ingresa al link y luego ve al punto 2. Luego de practicar en el simulador, completa la siguiente tabla. Llena los valores de la tabla usando el simulador. El medio material tenemos el aire. Tienes que calcular el valor del índice de refracción con la fórmula de N. El segundo medio material es el agua y el tercero es el vidrio. Con el simulador vas a calcular y te va a dar el valor del índice de refracción que es igual a N con la fórmula anterior.